Gracias por avisarme. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer este análisis de dilatación y contracción metálica, interpretación del concepto del delta. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Ya? Vamos a hacer una gráfica. ¿Ya? Una gráfica de temperatura, en donde aquí vamos a colocar la temperatura en grados Celsius. No es lo que yo quiero hacer. Bueno, ahí. Y lata no me está grabando de antes. Les voy a pedir el favor enorme de que para la próxima vez, si alguien se da cuenta con anticipación a lo que pasó ahora, me lo avise, por favor. Entonces, aquí vamos a colocar grados Celsius. Y aquí vamos a colocar, te van a ser las 7 AM a las 12, no, a las 13, mejor, 14, que quede más claro, PM, a las 17 PM, a las 21 PM y a las 03:05 AM. Aquí vamos a colocar 5. Aquí vamos a colocar 10, 15, 20, 25 y 3. Entonces vamos a decir que a las 7 AM habían 5 grados. A las 14 horas la temperatura había subido a 20. A las 17 horas la temperatura había subido a 30. A las 21 horas la temperatura había bajado a 10 grados. Y a las 5 AM la temperatura estaba en 3 grados. Se produce entonces esa gráfica de temperaturas. ¿Ya? Entonces la variación de temperaturas
va de la mano de la hora. T sub 0, paréntesis, a las 7 a.m. es igual a 5 grados Celsius. Temperatura final a las 17 p.m. es igual a 30 grados Celsius. Esto implica que el delta T es igual a F menos TI o T0 y esto es igual, entonces, 30 menos 5 igual 25 grados Celsius. Ese es el delta. 25 grados Celsius. O sea, la variación de temperatura de las 7 a las 15 fue en ascenso. Si hago entre las 21 y las 5 am, va a ser negativa, porque la temperatura baja. Si yo hago el T0 a las 21 p.m. es igual a 10 grados Celsius y la temperatura final a las 05 am es igual a, no lo coloqué, pero lo vamos a colocar el título, en ese caso. Hagámosle 3 grados Celsius. Esto va a implicar que el delta T va a ser igual TF menos T0 igual, la temperatura final es 3 menos la temperatura inicial eran 10, 3 menos 10 menos 7 grados Celsius. ¿Ya? Es decir, aquí hay un incremento y aquí hay una baja, un decremento. O sea, se incrementa la temperatura, se baja la temperatura. ¿Ya? Y eso es el delta T, variaciones de la temperatura. Variaciones de la temperatura. Eso es el delta T. Una variación de temperatura. El otro elemento es la dilatación. Por efecto de la temperatura. Temperatura. Es decir, tenemos una longitud original. Esta va a ser nuestra longitud original. No sé qué fue la cosa. Inicio. Tengo aquí una longitud. Insertar. Aquí tengo una L0, una longitud original. L0.
Es la misma. Es la misma. La única diferencia es que esta la voy a alargar. Entonces voy a decirle S, contorno de forma, contorno de forma, eso que está ahí es eso, es lo mismo, está. Pero esto que está acá va a ser el delta. ¿Ya? Delta L. Por lo tanto, yo puedo decir que todo esto que está aquí, eso no, porque no ni siquiera agarre esto, todo eso que está ahí, le vamos a llamar LT o LF, como aparece en la en el apunte. Entonces dice que LF es igual a L0 más esto. Copiar, pegar. Y eso, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce la dilatación? Entonces aquí hay que establecer algo que está en el apunte, ¿ya? Que yo lo voy a ir a buscar para que lo veamos, y usted lo vea claro. No, no voy a jugar a, que yo lo sé y usted acéptelo como es. No, no, vamos a recrearlo juntos. Partimos analizando el concepto de calor y vamos a ir a buscar entonces la ecuación del calor. Esta es la ecuación del calor. Esta que está. Esto. Eso. Vamos a ver si me lo toma. Y si no lo toma, lo escribimos de nuevo. No hay problema. Pero a mí me interesa que entienda que de acá va a salir el asunto. La metrología no inventa nada. La metrología toma las cosas que tenemos, ¿ya? Dijimos que la temperatura delta T está dada por, ahí está la fórmula, y resulta de que, fíjese que dice que Q, que es el calor, es igual a M por CE por delta T, es decir, delta T está asociada
a la masa y al calor específico. A la masa y al calor específico. Entonces, cuando yo estoy hablando del delta L, este delta L, copiar, lo voy a pegar acá, va a ser igual a la masa. Esto tiene una masa, pero voy a hacer lo que la metrología dice una homologación. La masa de esto inicial era L0. Por tanto, esto es L0 multiplicado por el calor específico, pero el calor específico se llama coeficiente de dilatación lineal, ¿ya? Y ese coeficiente de dilatación lineal, símbolo, es alfa. Ahí está el alfa. Y multiplicado por delta T. Delta T. Delta T. Y este es el causante de todos los males. Delta L es igual a eso. Entonces, esto que está aquí, ¿ya? Lo vamos a ver, le vamos a poner un recuadro para que no se nos olvide. Ahí, eso. Sin relleno, ahí está. Y le vamos a poner eso, ¿ya? Entonces, eso que está aquí, ¿ya? Tiene relación con, ¿ya? La variación de la longitud se debe a la variación de temperatura. Ahora, si vamos a copiar este, si delta L es mayor que 0, esto implica dilatación. Si delta L es menor que 0, esto implica contracción. ¿Ya? Entonces, si crece, el producto se dilata. Si decrece, se contrae. ¿Ya? Entonces, va a ser positivo o va a ser negativo. Si esto es positivo, esto crece. Pero si esto es negativo, esto decrece. Pero es más difícil analizarlo por decrecimiento, o sea, por contracción que por dilatación. Es más fácil dilatarlo que contraerlo. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo, fija, si a esta ecuación le pongo paréntesis 1, para relacionarlo, ¿ya? No sé si me conviene colocarlo en rojo, lo voy a colocar en negro, ¿ya? Pero lo voy a destacar, ¿ya? O sea, si yo tomo este 1 y lo reemplazo acá, me va a quedar entonces, ¿ya? Esto que está aquí, lo voy a colocar así, ¿ya? Ahí, ¿ya? Y aquí voy a colocar 1 y aquí voy a colocar 2. Eso. Entonces si digo, reemplazando, paréntesis, 2, en paréntesis, 1, tenemos 2 puntos. Esta es la ecuación. Copiar, la pongo acá, pegar, ¿ya? Dijimos que este era 1, ¿ya? Y 2 es esta que está acá. Copiar, LF igual L0 más, y lo pego. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener?
voy a tener que LF, ahí le cambiamos el color, va a ser igual a L0, paréntesis, 1, más, voy a copiar esto, y lo voy a pegar. Y esto que está aquí, ¿se fija? Es la ecuación de la lectura en función de la temperatura. L0 por 1, L0, más L0 por alfa delta T, L0 alfa delta T. ¿Dónde? Dos puntos. Y aquí ya podemos quitarle eso y quitarle el tamaño. L0 es igual lectura inicial, lectura del plano de dibujo, alfa es igual al coeficiente de dilatación lineal, ¿ya? Grados Celsius a la menos 1, ¿ya? Punto alfa. Fíjense que no quiero que me cambie el alfa, pero eso me lo está cambiando porque lo ahí, a ver, ahí no me lo cambia. Delta T es igual a variación de la temperatura. ¿Ya? Y delta T es igual a paréntesis TF menos T o T0. TF temperatura final de 0 temperatura. Entonces, esta es nuestra gran ecuación. La vamos a colocar en un recuadro para que no se nos olvide. ¿Ya? Esa es nuestra gran ecuación grande. ¿Ya? Le vamos a dar un grosor y le vamos a dar un color para que se destaque. Ahí está. ¿Ya? Y esa es la tremenda ecuación de la metrología para la dilatación o la contracción de una masa. Ahora, si yo toda esta teoría que hemos realizado aquí, que es la teoría, esto es teoría de dilatación o contracción. Ahora, si yo le hago una segunda acepción y digo
metrológicamente, vamos a tener esto, pero a esto le vamos a llamar una pieza. Esto va a ser una pieza metálica. Entonces lo que yo voy a tener aquí va a ser lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Puras tonteras. Ese es el que quiero. ¿No? ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Voy a tener contorno, flechas, algo que usted ya conoce, pero aquí vamos a hablar de tal como teníamos acá el L0, ¿ya? El L0, L0. ¿Ya? Y vamos a decir que este L0 es igual a la lectura del plano, es decir, del dibujo técnico. Es una pieza metálica y lo que vamos a tener ahí es L0 o la lectura del plano. ¿Ya? Por lo tanto, cuando esta pieza metálica, por efecto de la temperatura, se dilate, porque se va a dilatar, ¿ya? Por efecto de la temperatura, vamos a hablar de la lectura de la pieza por efecto de la temperatura. ¿Fija? Pero esta lectura de la pieza, LP, lectura de la pieza, le vamos a aplicar entonces, ¿cuál es la lectura de la pieza? Es L0, paréntesis, 1, más, vamos a buscar el símbolo alfa, subíndice de la pieza, ¿ya? Paréntesis, temperatura, de la pieza al momento de la medición, menos la temperatura ambiente al momento de la medición. Entonces, como usted se habrá dado cuenta, estoy aplicando la teoría. Pero, y con esto terminamos, porque ya obviamente nos dio nuestro peor verdugo, que es la hora. Mañana continuamos. Vamos a tener 1 hora para desarrollar esto. No sé por qué se vino tan abajo, pero lo vamos a subir. Vamos a dejar enunciado el asunto para mañana.
resulta que voy a tener aquí la pieza. Pero resulta, amigos míos, que la pieza no se puede medir sola. ¿Quién mide a la pieza? Un instrumento metálico, una regla, un pie de metro, algún instrumento. La pieza no se mide sola. A la pieza la va a medir alguien. ¿Me fija? O sea, cuando yo comparo la pieza con el instrumento, recién estoy haciendo medida. O, es decir, yo voy a decir, aquí está la pieza. ¿Me fija? Ahí está la pieza. Pero esta pieza, copiar, y con esto vamos a terminar, pegar, está siendo medida por un instrumento. Y aquí está la lectura del instrumento. Es decir, lo que yo voy a tener aquí, de ahí hasta ahí, es la lectura del instrumento. Y para que usted vaya haciéndose la idea, el instrumento que es metálico también puede estar dilatado, también puede estar. Y eso es la clase de mañana. No se la pierda por ningún motivo. ¿Ya? Y vamos a decirle a esta clase, guardar como, metrología. ¿Ya? LP, L. No se vaya a perder por ningún motivo esta clase mañana. Menos mal que la compañera se dio cuenta que yo no estaba grabando y alcanzó a grabar lo más importante de la clase, que era esto. Así que le agradezco, señorita, por haberme indicado que no estaba. Sí, es que vi que un compañero avisó en el chat, por eso avisó. No, es que yo el chat, como no, si no me dicen lea el chat, yo no lo voy a leer porque tengo que salirme, tengo que buscar ahí, sí, claro. Así que cualquiera que se dé cuenta, por favor, que yo no estoy grabando, avísemelo, porque como estaba grabando y puse en pausa la grabación, cuando vuelvo, generalmente la activo, pero parece que ahora cerré la grabación anterior, no me di cuenta, y partí sin grabar. Así que les voy a agradecer que me avisen siempre. Siendo las 22:54, y tengo entendido que ya terminamos por hoy día. ¿O no? Soy medio macabro para la jornada. 21:50, 22:50, sí, terminamos. Chiquillos, un placer, espero no haberlos aburrido, espero haberles entregado parte de mi conocimiento y habérselo hecho entretenido. Que estén muy bien, nos vemos mañana con clases de metrología donde vamos a terminar de revisar este asunto del error por efecto de la temperatura. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Buenas noches. Si no hay duda, muy buenas noches y que tengan un muy buen día mañana. Gracias. No, a Buenas ustedes, noches. buenas noches, que estén muy bien, que descansen. Gracias, buenas noches.